Bien, buenos días a todas, todos. He pedido la oportunidad de presentar a nuestro siguiente ponente debido a que tengo la fortuna de haber sido su estudiante. Bien, em, es un placer presentar al doctor Enrique Cifuentes García, una eminencia en el campo de la salud pública y dedicado académico y profesional, cuya carrera ha tenido un impacto sustancial en la mejora de la salud pública global. Inició su trayectoria académica en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo su título de médico cirujano. Su pasión por la medicina comunitaria lo llevó después a la London School of Hygiene and Tropical Medicine en el Reino Unido, donde completó su maestría y posteriormente un doctorado en epidemiología y ciencias de la población. El doctor Cifuentes ha aplicado su conocimiento en roles significativos a lo largo de su carrera, contribuyendo al avance de la educación y la investigación en instituciones de alto renombre. Entre ellas destaca su participación en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard y la Escuela de Medicina at Mount Sinai en Nueva York, así como su labor en el Instituto Nacional de Salud Pública de México, eh, donde todas sus iniciativas han sido cruciales para la formulación de políticas públicas sanitarias. Más allá de su currículum, el doctor Cifuentes ha sido un pionero en la investigación y el desarrollo de estrategias para abordar los desafíos que el agua representa para la salud poblacional, principalmente en grandes ciudades. Su enfoque en problemas medioambientales y de salud transfronteriza ha llevado a intervenciones innovadoras que han mejorado la vida de muchas personas, tanto en zonas urbanas como rurales. Con una visión integradora y colaborativa, el doctor Cifuentes sigue siendo una fuente de inspiración y guía en la búsqueda de soluciones sostenibles para los complejos desafíos de salud pública moderna. Bueno, sin más, le damos la bienvenida al doctor, quien nos acompaña en línea y bien, disfrutemos su ponencia. Gracias. Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Sí se escucha, doctor. Muchas gracias, muy buenos días y agradezco enormemente la oportunidad a quienes han organizado este evento. Yo estoy actualmente semi-retirado, después de más de 40 años de práctica. He decidido retirarme, pero lo que digo es que estoy en un sabático extendido, un sabático prolongado. Y me da mucho gusto porque los sábados puedo participar en eventos de este tamaño que me parecen tan necesarios, tan urgentes. Así que yo quiero compartir con ustedes de manera muy panorámica. ¿Están viendo ya mi presentación? No está en modo presentación, doctor. ¿No está? A ver, voy a ver qué está pasando. Debería de estar. Bueno, mientras lo logramos. Le tiene que dar clic derecho a modo presentación. O abajo, en la esquina inferior derecha, hay una crucecita. Una crucecita. Es que tal vez la tengo arriba, no abajo. O ahí donde dice play. En donde dice... Estas cosas me pasan con mayor frecuencia ahora que ya estoy... A ver si con este truco funciona. ¿Ya? Play. Okay. Listo. ¿Y puedo yo mover las diapositivas o me vas a ayudar? Sí. ¿Perdón? Bueno, Yep. ¿usted las va a mover? No, usted. Ok, entonces empezamos. Y disculpen la demora. Como ven, ya estoy cada vez más lejos de la tecnología y lo próximo que quiero hacer es aprender a manejar el chat, no sé qué, esta cosa de inteligencia artificial, porque me cuesta trabajo. De hecho, estas presentaciones no me dan tiempo ya de traducirlas al español,
así que pido una disculpa anticipadamente porque algunas de las diapositivas están en inglés, pero yo confío en que ustedes, por su nivel técnico profesional, entienden bien el inglés. Así que buenos días nuevamente, y estuve escuchando con mucho interés a los ponentes que estuvieron antes, y veo con agrado el progreso que han hecho en México. Yo hace muchos años que me fui de México por cuestiones profesionales, familiares, y me da gusto ver que están trabajando en este tema tan urgente, tan, eh, no sé, olvidado por las autoridades, ¿verdad? No nada más en México, sino en el mundo. Estamos viendo cómo las consecuencias de esa negligencia. En alguna presentación anterior hablaban de las políticas públicas y de la gobernanza, y me da mucho gusto porque esto para mí es muy interesante. Cada vez que tenemos oportunidad en cursos, en congresos, en publicaciones, cuando tenemos oportunidad hacemos notar la urgencia del tema del agua y el tema del agua en las ciudades, ¿verdad? Los usos que le estamos dando al agua, el abuso que estamos haciendo de este valiosísimo recurso. Las ciudades están creciendo y nos dan la oportunidad de ver como en un lente de aumento lo que está pasando en todas las ciudades que están creciendo tan rápidamente en el mundo. Hacemos uso del agua y luego vertimos nuestros desechos a los cuerpos de agua, a los ríos, a los mares, de donde vienen nuestros alimentos, ¿verdad? Entonces, una parte de esta presentación que quiero compartir con ustedes va en función de las políticas públicas y de lo que estamos haciendo para la extracción, el suministro, el uso del agua y después el destino que tienen nuestros desechos en las grandes ciudades. Estas descargas urbanas van a dar a nuestros alimentos, al pescado, a las hortalizas. Antes ya hablaron de todas estas cosas. Así que no quiero repetir observaciones que ya los ponentes que estuvieron antes ya las mencionaron con buen detalle. Me da mucho gusto ver que hay avance en ese sentido. Y los problemas que han descrito los colegas no son exclusivos de nuestro país. Estamos viendo que en las grandes ciudades a nivel planetario estamos viviendo un conflicto con por el recurso del agua, ¿verdad? Nos vamos a enfocar básicamente a México, pero desde hace muchos años hemos estado trabajando en estos temas también en la región fronteriza, no necesariamente Monterrey, pero hemos estado trabajando durante años en zonas de conflicto creciente por el recurso. Y nosotros nos acercamos al tema, obviamente, desde la perspectiva de la salud pública. Nos tocó documentar los primeros brotes de dengue en la zona fronteriza de Bronzeville y Matamoros hace más de 20 años, cuando la gente pensaba que en Estados Unidos no había dengue, y nosotros lo documentamos en una colaboración con estudiantes de la Universidad de California, y a partir de entonces hemos estado llamando la atención sobre los brotes de dengue a nivel continental, ¿verdad? Desde hace años en las provincias de Buenos Aires, en Cuba, y entonces el panorama que estamos entendiendo actualmente es del crecimiento de las ciudades, sobre todo en el sur, lo que llamamos el sur global, particularmente en Asia, en África, pero también en América Latina. Las ciudades están creciendo de manera muy acelerada y con una cuestión estructural muy débil en términos de servicios que están recibiendo toda esta gente que vive cada vez en las grandes ciudades. De eso vamos a estar hablando ahora. En 40 minutos va a ser muy difícil obtener una visión más profunda, ¿verdad? En 40 minutos vamos a compartir una visión muy panorámica de la poca experiencia que hemos tenido en México. Pero como les decía, no son
problemas exclusivos de nuestro país. En casi todas las ciudades que están creciendo tienen gran presión por un recurso cada vez más escaso. Y hemos dado muy poca importancia al uso del agua y cómo estamos virtiendo nuestros desechos a un sistema cada vez más antiguo de tubos que están en muy malas condiciones, y nuestros excrementos están llegando a los cuerpos de agua, nuestros excrementos están llegando a los cultivos, nuestros excrementos están llegando a todo el ecosistema planetario. Aún sociedades como los Estados Unidos, sociedades muy industrializadas, muy avanzadas, están enfrentando problemas por el agua cada vez más serios, y no es raro encontrar en la literatura epidemias que son básicamente a través del agua en sociedades muy industrializadas. Así que para países como el nuestro esto tiene grandes implicaciones. Y quiero empezar ya el tema que vamos a abordar con una reflexión que leí la primera vez hace 30 años en este libro maravilloso de La Primavera Silenciosa, en donde básicamente se enfocaban al DDT, a los plaguicidas, pero hay una cita de Carson que la pongo en esta diapositiva porque me parece un buen punto de partida para lo que yo quiero compartir con ustedes. La indiferencia que hemos mostrado hacia un recurso que es cada vez más escaso, cada vez más valioso en términos de supervivencia del planeta. Pero vamos a acercarnos a este tema, en el que nos han invitado a participar hoy, desde la perspectiva de la salud pública. Y ustedes saben mejor que yo quién es John Snow. Es un héroe de la salud pública. John Snow es el padre de la salud pública, de la epidemiología. Y este señor, John Snow, hablando ya de la salud pública, cómo la conocemos, cómo la practicamos actualmente, tiene sus orígenes con este hombre que fue en esta época, en 1854. Y miren que no había ni computadoras, no había ni sistemas de información geográfica, no había laboratorios de biología molecular, pero este señor se ganó su lugar en la historia de la salud pública documentando el cólera en la ciudad de Londres. La ciudad de Londres en esta época estaba creciendo de manera muy desordenada, y entonces había dos compañías de agua que vendían el agua en la ciudad de Londres, y este señor tuvo la curiosidad y el empeño de documentar este brote de cólera. Y lo que nos queda de la lección del cólera en Londres es cómo la gente estaba moviéndose a vivir a una ciudad en crecimiento, sin servicios de drenaje, sin servicios de agua potable, y epidemias como el cólera no se hacían esperar. Aunque en aquella época no tenían idea de los gérmenes, apenas empezaba a surgir la teoría de los gérmenes, pero les decían los miasmas, y la idea de la gente en esa época era que los olores que desprendía el drenaje en lugares cercanos a la ciudad eran los miasmas, y eso era responsable de las muertes en las ciudades. Ya después, con el tiempo, pues tuvimos herramientas como los microscopios y los registros vitales para ver que muchas de estas cosas se dan en un contexto social como los que describía no tanto John Snow, sino también Engels, ¿sí? En las fiebres, en los habitantes de ciudades industrializadas que estaban creciendo muy desordenadamente, gente que llegaba de zonas rurales, agrícolas, a buscar la supervivencia, ¿verdad? Porque era una crisis económica tremenda, y la única esperanza para estas gentes era encontrar algún acomodo en las ciudades que estaban creciendo. Claro, estas personas que a partir de la revolución industrial empezaron a llegar a las ciudades industrializadas, no llegaban a las zonas elegantes, a las colonias elegantes de Londres, llegaban a los slums. El término slum es inglés y lo adoptamos para referirnos a todo ese sistema urbano que estamos viendo en el sur global, ¿sí?
Aquí estamos ya mirando de manera panorámica lo que esperamos que suceda en los próximos años en las ciudades que están creciendo muy aceleradamente. Y en las cifras, en los círculos rojos, podemos claramente identificar grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México, y una lista cada vez mayor de ciudades que están creciendo básicamente a expensas de la migración. Y conste que estos mapas los empezamos a usar antes de las guerras en Ucrania, antes de todo lo que estamos mirando, que empuja a la gente por la desesperación a buscar refugio en las ciudades, pero en América Latina estamos viendo que las ciudades están creciendo a expensas de la migración, gente que viene desesperada de lugares donde la gente es asesinada o no tiene oportunidades para educar a sus hijos. Y esas gentes llegan a los asentamientos informales, ¿verdad? La gente que vive en estas colonias populares sin servicios realmente tienen una experiencia epidemiológica muy diferente a la que tenemos en las grandes ciudades. Entonces, hay determinantes sociales en todo esto, hay situaciones que necesitamos discutir para llegar a las políticas públicas. Entonces, ¿pueden ver todavía mis diapositivas? Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor. Perdón, yo aquí estoy picando las teclas equivocadas. Muy bien. Bueno, hablábamos de las dimensiones sociales de las enfermedades transmitidas por el agua. Ya uno de los ponentes antes hablaba de que aún a nivel de las ciudades, aún a nivel de los países, existen grandes diferencias. Hay municipios que tienen exceso de agua, tienen albercas, tienen comodidades que no se ven en las colonias populares, donde la gente tiene agua una vez a la semana y tiene que almacenar el agua en cubetas o en recipientes muy inseguros que no los protegen. Y ahí también estamos viendo un número creciente de brotes de enfermedades transmitidas al agua, pero también por el manejo que se da al recurso, por prácticas higiénicas como el lavado de mano, la disposición de las excretas, y todas estas expresiones tienen la dimensión social. La gente que vive en colonias acomodadas vive en un mundo epidemiológico muy diferente al que viven las colonias populares. Bueno, vamos a entrar ya como en el tema que he preparado para ustedes, que tiene que ver con los usos que damos al agua en las grandes ciudades, en el mundo, las tendencias. Y en esta gráfica lo que les quiero mostrar es que los grandes usuarios del agua es la agricultura, ¿sí? Todas esas lechugas y todas esas cosas que comemos que llegan a nuestra mesa, vegetales, necesitan forzosamente del riego, ¿sí? Y entonces ese es uno de los grandes consumidores del agua a nivel mundial, pero sobre todo en zonas geográficas con escasez creciente del agua, y esto compite poderosamente con los usos urbanos, ¿verdad? El uso que le damos en la cocina o el uso que le damos en el baño en las ciudades compite poderosamente con esto, y esto está moviendo mucho en la balanza de los conflictos por el agua a nivel de las grandes ciudades. Les voy a presentar a continuación algunos de los trabajos que hicimos en México, y esto ya tiene muchos años. Yo hace muchos años que me fui de México, pero mientras estaba yo en México trabajamos en el Instituto de Salud Pública, después hicimos colaboraciones con la Escuela de Salud Pública de Harvard, y lo que les quiero presentar es estudios de caso que hicimos en la Ciudad de México y también en el Valle del Mezquital. Ya los colegas que presentaron antes hablaron un poco
de estos escenarios. Así que voy a compartirles en los próximos minutos lo que aprendimos en aquellos años. Es muy probable que las cosas han cambiado en los últimos años, pero ustedes me dirán si las cosas han cambiado para mejorar o las cosas están peor que antes. Este es un esquema que nos permite entender en la Ciudad de México, en la cuenca del Valle de México, lo que está ocurriendo con la presión que hacemos sobre el recurso del agua. Buena parte del agua en la Ciudad de México, como ustedes saben, viene de los mantos, de los acuíferos subterráneos, y esto tiene un efecto notorio sobre el hundimiento de la ciudad. Y yo recuerdo, llevaba a mis estudiantes de Harvard, la última vez que los llevé a una práctica de campo en la Ciudad de México en el 2018, 18, 19. Los llevaba yo a ver el hundimiento de la ciudad, que es muy visible en algunos lugares del centro de la ciudad, en algunos lugares del sur de la ciudad, en la zona de Xochimilco. Vamos a hablar un poco de eso. Y el hundimiento de la ciudad refleja en buena medida la sobreexplotación del recurso de los acuíferos subterráneos, ¿verdad? El agua que quedó abajo después de que desecaran el Baso en la conquista española. Hay un gran depósito de agua subterráneo y ese depósito está sobreexplotado por el consumo que estamos haciendo del recurso del agua en la Ciudad de México. Entonces, esto tiene implicaciones no solamente en términos del suministro del agua, sino porque, bueno, en algunos lugares la tubería ya es muy antigua y el drenaje que se conduce por tubos subterráneos con el hundimiento, ¿sí? Los tubos se están rompiendo y hay grandes fugas de agua de drenaje que se están mezclando en el acuífero subterráneo, en algunas zonas más que en otras, y eso es lo que les quiero mostrar a continuación. Entonces, ya para entrar en materia, ¿no? La sobreexplotación del recurso y lo que puede estar pasando con la salud de los habitantes. Bueno, nos quedamos en el problema del hundimiento de algunas zonas en la Ciudad de México, algo que está sucediendo también en otras ciudades alrededor del planeta, básicamente por la misma razón, que hay una dependencia tremenda, creciente, del agua subterránea para abastecer a la población de las ciudades. Y esto está ocasionando problemas de mezcla de drenaje con agua que corre por la tubería. Entonces, el problema no es trivial y está creciendo porque las ciudades siguen creciendo, las actividades económicas en las ciudades van en aumento y esto tiene consecuencias. Lo que les quiero mostrar ahora, ojalá que lo puedan apreciar, es un resumen de algunas investigaciones que hicimos en la Ciudad de México hace más de 20 años. Esta es la Ciudad de México, ustedes la reconocen bien, las delegaciones, e hicimos encuestas, estudios epidemiológicos a principios de los 90, toda esa década estuvimos trabajando muy activamente en la Ciudad de México y en otras latitudes. Y esta es la zona de interés particular para estos estudios, dadas las preguntas de investigación. Xochimilco, aquí podemos apreciar cómo la mancha urbana, el crecimiento urbano está creciendo aceleradamente. Esto es lo que queda de la zona chinampera, de la zona agrícola, en el sur de la Ciudad de México. Y esta zona para nosotros tiene una importancia muy visible porque es una zona de recarga de los acuíferos en el Valle de México. Aquí el suelo permite la absorción muy rápida del agua de lluvia y también hay había algunas plantas de tratamiento que le daban tratamiento secundario al drenaje que salía de las colonias y trataban el agua
antes de vertirla nuevamente a los canales de riego de esa zona chinampera que tiene un interés cultural, ambiental, urbano sorprendente. Entonces, esto es un resumen de lo que hacíamos. Cada cuadrito aquí es la representación de uno de los pozos donde estábamos tomando muestras y haciendo encuestas de población. Íbamos a las casas, a las colonias, y cada puntito es la representación de un hogar, y cada puntito negro es los resultados que daban las encuestas de los niños que participaban en aquellos estudios. Entonces, cuando los pozos estaban con color oscuro, porque encontrábamos muestras con resultados positivos a indicadores de calidad del agua. En este caso, no recuerdo, aquí debe estar, no alcanzo a leer, pero no sé si era Yardia. Sí, eran quistes de Yardia que buscábamos. Para nosotros tenía importancia porque la Yardia es buena, en buena medida es resistente a los sistemas de tratamiento convencional, aguanta más tiempo el cloro más que las bacterias. Entonces suponíamos que había una relación entre la calidad del agua que sale de los pozos y la salud de los niños que viven, crecen, van a la escuela en estas comunidades. Cada punto oscuro es un niño, es la representación de un niño cuyos resultados de laboratorio, de COPRO, resultaban positivos para Yardia. Ahora, lo que quiero llamar la atención a ustedes es de que no es nada más la calidad del agua que sale de los pozos, sino también algunas de las prácticas que tienen en las viviendas. Cuando las viviendas tienen el servicio, el suministro de agua interrumpido, pues obviamente almacenan agua para el consumo doméstico, para los usos de higiene, la almacenan en recipientes, en cubetas que no están bien protegidas, en cisternas que no están bien protegidas, y eso tiene un valor de riesgo para nosotros. Estos resultados están publicados hace más de 20 años, así que los que estén interesados en esto en detalle, les puedo compartir las referencias. Sí, estas encuestas las repetíamos en época de lluvias, en época de sequías, donde ya ustedes han mencionado que funcionan diferente las cosas, ¿verdad? Cuando la gente no tiene agua, pues entonces tiene algunas conductas de almacenamiento del agua que no las vemos en otra época del año. Esta encuesta, por ejemplo, la hicimos en la misma zona, pero en la época de lluvias. Y aquí veíamos que no era nada más la calidad del agua, sino algunas prácticas higiénicas, ¿sí? El lavado de manos, que es el otro gran componente. Si uno quiere hablar de salud pública, el lavado de manos, en particular en relación a las enfermedades entéricas en los niños, para nosotros resultó estadísticamente significativa. Están publicados esos resultados, así que no me voy a detener más tiempo en todo el conflicto que se está dando entre el crecimiento acelerado de la ciudad, ese crecimiento no regulado, ¿sí? Las condiciones en las que está viviendo la gente en las zonas periféricas, el conflicto que existe por el agua que sale de las ciudades y el riego agrícola que depende enormemente del agua. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto que quiero compartir con ustedes. Ya estoy sobre los tiempos. Esto es el agua en cuanto al suministro, al uso que le damos en las viviendas y si los niños se enferman, etcétera. Pero existe el otro componente del agua y el saneamiento. Estamos hablando de la higiene, pero hablando del saneamiento, el saneamiento del agua. Quiero decir, las ciudades son metabolismos, ¿verdad? Que así como toman el agua, también lo excretan. El agua residual que sale de la Ciudad de México salía o sale todavía al norte de la ciudad. En esta zona del norte existen grandes obras de ingeniería que permiten sacar el agua del drenaje, porque de otra manera la ciudad se inundaría de aguas residuales, de drenaje. Y eso ya ha ocurrido en la zona de Chalco, nos tocó ver algunas veces incidentes de este tipo. Bueno, el drenaje de la Ciudad de México, imagínense el drenaje de millones de personas,
que diariamente usamos el sanitario y diariamente expulsa excrementos en los cuerpos de agua que antes eran los ríos o grandes canales que se han construido para poder evacuar las excretas de la ciudad. Este drenaje diluido sale por sistemas que llegan al norte, a una zona agrícola, el Valle del Mezquital, ¿sí? Y el agua es un recurso muy valioso en una zona que antiguamente todavía en la periferia es semidesértico, y la llegada de este líquido, de estas aguas negras, ¿sí? Ha significado cambios muy visibles, ¿sí? La gente que se dedica a la agricultura en el Valle del Mezquital sabe lo valioso que es el agua. Uno de los ponentes que estuvieron antes hablaba de que la gente está haciendo su negocio, pues la gente vive del agua y no quiere fácilmente que se les quiten los nutrientes al agua que llega a esa zona. Las últimas veces que estuve yo por ahí, en el 2018, fuimos a ver la planta de tratamiento de Atotonilco y el efecto que eso podría tener sobre la salud y sobre la agricultura en ese lugar. Esto es un proyecto de colaboración que hicimos con la UNAM. Y aquí vamos a llegar a la última parte de la presentación porque el conflicto, la crisis, la oportunidad que representa un recurso como el drenaje es un recurso y su llegada a la zona del Valle del Mezquital ha permitido rehabilitar, ¿sí?, más de 100,000 hectáreas de lo que era semidesierto, ¿sí?, un paisaje muy árido que ha recibido la llegada de esta agua negra hace más de 100 años y el abono, el agua han permitido que esa zona se transforme. En algunas comunidades sacan alfalfa, sacan maíz, sacan chile, por ahí decían de las hortalizas. Y bueno, esto plantea también nuevos desafíos, ¿verdad? Porque está la oportunidad de poder reciclar, de poder reutilizar un recurso como el agua, pero que va muy contaminada con todo tipo de desechos, de excretas humanas de millones de personas, de desechos industriales que llegan a aquella zona y pues obviamente hay grandes inquietudes. Pues, ¿cuáles son los desafíos? Los que tienen que ver con el clima, la sequía eh, y también las epidemias. Hemos podido entonces reflexionar si el agua residual, si el drenaje es realmente un recurso o es un desperdicio. En inglés la palabra tiene más sentido, pero esto significa un conflicto y de los conflictos pueden salir también oportunidades. En muchos países, y lo estamos viendo cada vez más en el sur de Estados Unidos, en Sudáfrica, en un número creciente de países que están viendo los efectos de la sequía, el recurso que pueden proporcionar el agua residual. Claro, esto hay que tratarlo con mucho cuidado, necesita tecnología muy cara y algunos países que tienen los recursos y tienen la voluntad política para hacer bien las cosas, están utilizando ahora el drenaje, la pasan por un sistema de tratamiento, la vierten a los cuerpos de agua y la pueden volver a utilizar como agua potable. Yo he estado en algunas zonas, en algunas ciudades, en Texas, por ejemplo, ahora en California, están utilizando el reuso directo del drenaje, lo tratan utilizando tecnología muy sofisticada, pero es posible. Están ya intentando proyectos para convertir el drenaje en agua potable para las ciudades que están creciendo rápidamente y aprovechar el agua potable, el agua residual, ¿verdad? También para el riego agrícola. Eso tiene implicaciones y algunos hallazgos que nos permitieron sustentar estas observaciones. El agua residual llega al Valle del Mezquital, esta zona naranja,
es donde habita la población que algunos de los ponentes antes hablaba, la zona Endó. Esta es la presa Endó, ¿verdad? Que almacena el agua residual que llega de la Ciudad de México, ahí se queda almacenada. Lo que nosotros encontramos, y es lo que nos permite pintar esta zona, esta enorme zona de amarillo, es que el riesgo que representa el uso de agua residual sin tratamiento que llega de la Ciudad de México tiene riesgos importantes sobre la población infantil, sobre todo, ¿sí? Pero lo que encontramos, y es lo que nos permitió hacer contribuciones al conocimiento en ese sentido, es que el agua que llega a este sistema de presas en la época de lluvias es tan abundante, imagínense, son metros cúbicos, ya no sé cuántos serán. Cuando hicimos esto eran 40 metros cúbicos por segundo lo que salía. La Ciudad de México ha crecido mucho en los últimos años también, ya no sé cuál será el volumen de agua residual, pero es enorme. Entonces, el agua también pasa a una segunda serie de presas, y esto es bien interesante porque el tiempo que se queda el agua residual en esas segundas presas, la Rojo Gómez y la otra, no me acuerdo cómo se llaman, pero son presas que están más al norte y donde el agua se queda más tiempo almacenada. Y el efecto que tiene la retención del agua en esas presas es que cuando sale el agua de esas presas al norte, el agua cumple con los lineamientos que proponíamos entonces de la Organización Mundial de la Salud, que son los huevecillos del Minto, y pudimos medirlo porque pudimos ver que los niños que viven en estas comunidades tienen un riesgo considerablemente menor a los niños que viven en esta zona. El agua es la misma, pero estuvo sedimentada meses en estas presas de Rojo Gómez y Vicente Aguirre se llama la otra presa, ya me acordé, en el norte del Valle del Mezquital. Entonces, esta comparación, este contraste que pudimos observar en años de estudios, fueron proyectos que nos financió la Comunidad Europea a principios de los 90, ¿sí? Mucho antes de que pensaran en las plantas de tratamiento, ya teníamos algunas sugerencias, ¿verdad? Porque ya el tratamiento natural ya estaba ocurriendo, ¿sí? La sedimentación del agua residual que venía de la presa Endó tuvo un tratamiento adicional aquí y al salir el agua crece, sale con el efluente, sale con la calidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud para reducir el riesgo que significa el uso de agua residual, porque esto es una tendencia no nada más en México, es una tendencia global. Les voy a compartir con ustedes. China es el principal país que está utilizando agua residual porque sabe del valor económico, sabe que frente a la crisis climática que estamos viviendo no tenemos muchas opciones. Cada vez va a haber más países que utilicen el agua residual, sobre todo para la agricultura. La parte baja de la gráfica así lo muestra. La dependencia de la agricultura por este recurso va a ser cada vez más visible y cada vez más vital. La contribución de esto, y para allá van algunas sugerencias, reflexiones, es de cómo el agua residual sin tratamiento, igual que como lo mostró John Snow hace más de 150 años, hay peligros, hay riesgos para la salud, sobre todo los que están en la categoría de exposición más alta, es decir, aquellas familias que tienen contacto directo con agua muy contaminada, pues se enferman más. Pero, y aquí está la observación que quiero mostrar, la gente de la zona amarilla, la gente de acá, los niños, las familias, y son miles de familias, miles, la gente que vive por acá, la gente que trabaja en el campo por acá, los niños que crecen y van a la escuela por acá, tienen un riesgo considerablemente menor. Están representados aquí. Y en comparación, en los estudios epidemiológicos necesitamos grupos control. En estos casos hicimos estudios enormes en las zonas temporaleras para involucrar grupos control que pudiéramos comparar. Y miren ustedes, el riesgo es
idéntico, en comparación con el gran riesgo que representa no tratar el agua. ¿Sí? Entonces el mensaje es muy claro. El agua residual es un recurso muy valioso que ha permitido rehabilitar más de 100,000 hectáreas en esa zona, en una zona que solamente crecían los magueyes y los nopales. Ahora sacan cultivos muy considerables de forraje, ¿sí? Y de maíz y de otros productos que eventualmente llegan al mercado. Vamos para allá. Entonces, esta es la tendencia global. Los países no vamos a tener muchas opciones, y el agua residual representa un valiosísimo recurso para la agricultura, ¿sí? Para regar esos cultivos que llegan a nuestra mesa. Y en las grandes ciudades están los grandes mercados, entonces hay poderosos incentivos económicos y de salud, ¿verdad? Porque si la gente come lechugas regadas con aguas negras, pues no hay que ser epidemiólogo para saber que te vas a enfermar. Pero la oportunidad existe de tratar el agua para que el riesgo se reduzca y las ventajas se conserven. A ver, me está llegando un aviso, creo que ya estamos muy sobre del tiempo. 5 minutos. Bueno, voy a aprovechar esos 5 minutitos. Bueno, en términos planetarios, en las grandes ciudades, que son cada vez más visibles, las grandes ciudades en el planeta, el metabolismo urbano está pasándola por un mal rato. Los suministros de agua están muy contaminados y los sistemas alimentarios, como específicamente la agricultura, el cultivo el riego de cultivos está amenazado porque está muy contaminado. Esto viene desde las ciudades, hay una contaminación fecal planetaria y las consecuencias de esto se van a hacer más visibles ahora con la crisis climática, en donde vamos a ver cómo esto tiene efectos mucho más sensibles en los niños. Y yo no quiero dar recomendaciones, más bien le voy a dar la palabra a los grandes filósofos que hablaron de esto antes, ¿sí? Víctor Hugo, ya en la misma época de Engels y de John Snow, él ya decía, él veía lo que estaba pasando, él sabía, y decía que si pudiéramos ser capaces de devolver al suelo toda esa cantidad de excretas que se van al mar, si pudiéramos hacerlo inteligentemente, podríamos alimentar al mundo, ¿sí? Claro, hay que tener mucho cuidado, porque el recurso que ofrece el agua, el recurso que ofrece el agua residual frente al cambio climático es muy poderoso. Muchos países que no pueden pagar por tratamientos muy sofisticados, no tenemos opción que seguir usando el agua muy contaminada. Y para reducir el riesgo, pues se necesita tecnología, se necesitan prácticas y políticas públicas que permitan proteger a la salud de la población, no solamente de los trabajadores agrícolas que están directamente expuestos al agua de riego, sino también a los consumidores en los mercados, ¿sí? Nosotros vamos al mercado, compramos las lechugas, compramos el alimento, ¿sí? Que hay que proteger la salud de los consumidores también. Muchos de estos cultivos están siendo cada vez más expuestos a la contaminación del agua y los países van a verse obligados a proteger a la población porque hay una gran cantidad de preocupaciones que tienen que ver con la calidad del agua que sale de las ciudades. Ya no solamente las bacterias y los parásitos, hay cantidad de hormonas, antibióticos, metales. Ya hablaron antes de esto, ¿sí? Que el tratamiento convencional no elimina, ¿sí? Y esos contaminantes se están almacenando en el medio ambiente, en el suelo, en las últimas veces que fuimos al Valle del Mezquital, empezamos un proyecto para ver qué estaba pasando
con el efluente de la megaplanta de Atotonilco. Mandamos estudiantes, estuvimos trabajando en la zona y tenemos ya una primera evaluación de lo que está pasando en la zona en donde se está aprovechando el efluente de la planta de tratamiento. Hay preocupaciones porque el lodo que sale de las plantas de tratamiento concentra todo lo que venía en suspensión en el agua. La planta de tratamiento lo filtra y lo concentra en el lodo. Esos lodos están llenos de sustancias peligrosas, metales pesados, hormonas, antibióticos y agentes de todo tipo. O sea, hay preocupación. La solución no se acaba con las plantas de tratamiento. Hay que ver qué está pasando con los lodos que salen de las plantas de tratamiento, con esa tecnología. Muchas gracias y yo espero si hay comentarios, me dicen, y con esta ya cerramos la sesión. Aquí anexo alguna bibliografía y si alguien está interesado en algunos de los estudios que mencionamos brevemente en esta presentación, estoy a sus órdenes. Son algunas de las cosas que hemos hecho recientemente. Eh, Esperamos seguir trabajando, aunque esté yo en el sabático prolongado. Muchas gracias. Muchas. Hola, 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 hola. Hay mucho eco, pero escucho. Bien, 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 bien. No escucho. Joan, no escucho. No escucho. Pasa. Doctor, tenemos una pregunta. Sí, a ver, voy a tratar hay mucho eco. ¿Cuáles son las principales amenazas que tenemos como médicos en un futuro con respecto a la escasez y mala calidad de agua? Sí, ¿Me puedo escuchar? sí, a ver si entendí bien, ya antes que yo, los ponentes hablaron de la gobernanza, ¿sí? Eh, Hay amenazas como la sequía, las inundaciones, la crisis climática, las emergencias climáticas, y México está en una zona muy frágil desde el punto de vista de la sequía y los fenómenos extremos, pero además el crecimiento de la población que está haciendo de la ciudad es un foco, un epicentro de esos desafíos y estamos poniendo al descubierto problemas antiguos. Algunas de estas cosas no son nuevas. El cambio climático está poniendo al descubierto una serie de problemas que están ahí desde hace muchos años. Y la política pública, es decir, lo que se haga en términos de gobernanza, en términos de prevención, lo que ustedes hablaron antes, esas son algunas de las cosas que veo yo como amenazas en el sentido de hacer frente a esto. Gracias, doctor.
Tenemos un comentario más. Ya. Hola doctor, buenas tardes, soy José Herrera. Hola. Simplemente es un comentario. Compartirles, en México la norma 127 que establece los límites de contaminantes no se actualizó por más de 20 años. Mm, Y el único indicador microbiológico que tenía era coliformes fecales. mm, Y en esta actualización que logramos sacar en el 2021 es la primera vez que en México tiene un indicador de Yardia. Y esa incorporación fue gracias a los estudios del doctor Cifuentes, que ¿no? nos dieron como el soporte científico suficiente de por qué Yardia tenía que estar en una norma oficial mexicana, lo cual es todo un reto para medir por los reguladores y por las áreas de riesgo sanitarias, pero gracias a sus estudios fue que ese indicador logró subirse y con eso México es la primera vez que tiene ese indicador como lo marca la OMS. Gracias, doctor. Gracias. Si me permites responder rápidamente, hace 20 años cuando hicimos esos estudios, la metodología para la detección de Yardia era muy complicada. Logísticamente eran filtros muy caros, la técnica, el método de laboratorio muy laborioso, pero aprendimos algo de esa experiencia. Y si quieren comentar al respecto, porque aprendimos cosas nuevas, ¿eh? Si quieren, después podemos comentar, porque tiene sus limitaciones. Por ejemplo, en diferentes escenarios tiene diferentes significados el indicador. Es decir, en sociedades muy avanzadas donde tienen resuelto buena parte del problema del saneamiento y lo demás, cuando hay un brote de Yardia puede ser desastroso, ¿sí? Pero en condiciones donde ese tipo de parasitosis es endémico, como es el caso de México y muchos otros, pero si la yardiasis es endémica, la población va desarrollando cierta inmunidad que le permite sobrellevar los ataques de una manera diferente a como lo harían un niño en Dinamarca o en Suecia, ¿no? ¿Sí? Entonces, el significado de eso tiene traducción al contexto. Entonces, si quieren, después podemos platicar más de eso, pero qué bueno que siguen interesados en esto, porque el problema no ha desaparecido, la escasez y la contaminación van a seguir siendo parte cotidiana, sobre todo en la tarea de ustedes. Yo ya estoy eh, prácticamente retirado. Por eso tengo tiempo de estar con ustedes más, más de lo que habíamos programado para esto. Me da mucho gusto. Así que si alguien tiene comentarios, les pasamos mi correo y podemos charlar. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Creo que ya no tenemos más comentarios o dudas presenciales. Sin embargo, vamos a habilitar las redes sociales para que ahí nos hagan llegar su pensar. Y bien, le agradezco de parte de todas y todos los aquí presentes y sin duda estaremos Gracias, Jordan. contactándolo para que nos guíe en los siguientes pasos. Muchas Gracias. gracias, Giovanni. Gracias a todos. Buenos días, que tengan un buen evento. Mucha suerte.